Volvemos con Legítima Defensa. Muchas gracias a todos y todas los que nos están acompañando y que nos han transformado en primera tendencia en redes sociales una vez más, como tantas otras veces desde que iniciamos este programa el 15 de mayo del año pasado. Bienvenida Sofía Pinto Román, ¿cómo te va? Bien, ¿y tú? Buenas noches. Vamos a meternos en el plebiscito. Ya tenemos la presencia del profesor Oscar Botinelli, con el cual vamos a charlar un poco de el significado político que tiene esta recolección, este verdadero batacazo que se produjo en el día de ayer. Pero repasemos, ¿cuántas firmas? ¿Qué podemos decir ahora? Última cifra oficial son 797.261 firmas. Esa es la cantidad de firmas que se entregaron a la Corte Electoral. 797.261 firmas. Ha corrido por redes sociales, de repente Botinelli lo puede aclarar esto también, pero ha corrido por redes sociales una observación que hacen algunas personas que dicen que en las papeletas para firmar estaba citado el número de una ley, el artículo número 1 de la ley, no sé, 17.224, que correspondía con, no sé, algo que tiene que ver con la extradición a Francia. Y no el artículo número 1 de la ley 17.244, que es la que corresponde a la ordenanza, no sé, de los referéndums. Pero, por lo que sabemos, eso fue comunicado, de hecho está por ahí el comunicado en enero a la Corte Electoral, y la Corte Electoral simplemente subsanó eso porque está dentro de lo que se llama errores de imprenta y no le va a dar trascendencia. Capaz que el profesor Botinelli sabe de este tema seguramente mucho más que nosotros, pero la gente que se quede tranquila, que eso no va a tener ningún impacto. La Corte va a contar las firmas, primero las va a numerar, las va a verificar, y si se llega, si se verifican el número de firmas necesarios para convocar a este referéndum, se va a convocar en un plazo que no va a exceder mucho de marzo del año 2022. Pero bueno, bienvenido, profesor Oscar Botinelli. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Buenas noches. Profesor, así, primera lectura que hace sobre lo que sucedió en el día de ayer y el impacto que tiene en el escenario político nacional. Bueno, primero dos precisiones técnicas. No es un plebiscito, es un referéndum, que en Uruguay son cosas distintas. Sí, ¿y yo dije? Plebiscito. Referéndum, sí. Lo segundo es que la Corte Electoral ya tiene jurisprudencia sobre los distintos errores de imprenta, por lo tanto eso no tiene absolutamente ningún efecto. Bueno, el tema es el siguiente. En general, digo, no solo los analistas, también una parte muy importante de los promotores no tenían confianza en que se llegara a la firma. Fue un cuesta arriba muy grande, y mucho menos que se excediera de esta magnitud. Recordemos que la exigencia constitucional en realidad es mucho más elevada en la realidad, porque el Registro Cívico Nacional tiene cerca de 300.000 personas que viven en el país, que viven fuera del país. Entonces, lo que le llamamos nosotros electorado real es 2.400.000. Aquí se alcanzó la tercera parte, más del 33% del electorado real. Es una cifra muy elevada. Son casi 100.000 votos, perdón, 100.000 personas más que los votos que obtuvo el Partido Nacional en octubre del 2019, por ejemplo, para cifrar la magnitud de esto. Por otro lado, sí, había un dato, lo que pasa es que siempre uno es prudente. Una encuesta que hicimos nosotros, Factum, en el mes de marzo, nos daba que el 35% decía que había firmado o iba a firmar. En realidad, como cuando vienen las elecciones internas, los que dicen que van a ir a votar, siempre sistemáticamente, son mucho más de los que votan, es cuando lleva a una prudencia casi pesimista. Y en realidad el envión final, sobre todo en las últimas 2 semanas, que probablemente no todas las firmas computadas las últimas 2 semanas sean firmas nuevas, porque a raíz de la alta descentralización de la recolección hay firmas que llegaron tarde y estaban de antes. Pero igual, por lo menos hay 200.000 firmas recogidas en las últimas 2 semanas, y ahí hay que buscar explicaciones que, bueno, requeriría un poco más de investigación. Hay muchos relatos de distintos recolectores de firmas que tienden a posicionar alguna explicación de esta explicación, ¿no? Que son obviamente siempre
varias las cosas, ¿no? Y ahora en temática de fechas, ¿cuántos días tiene la Corte Electoral para poder contabilizar las papeletas y después poner fecha para el referéndum? Bueno, la legislación es geológica, es decir, son 210 días, para 750 días hábiles, es decir, 7 meses. Y después hay hasta 4 meses, 120 días, para convocar. Es decir, que el plazo máximo es junio. En realidad... Junio del año que viene. Bueno, ya pasó. Sí, claro, sí, bueno, perdón. Sí. La Corte Electoral tomó una serie de previsiones que con 23 mesas, primero se hace la enumeración, luego viene una mesa donde hay funcionarios que contabilizan, digamos, lo que tiene, verifican, perdón, lo que es nombre, apellido, credencial, firma, y otros 2, que siempre 2 tienen que ser frente amplistas y 2 multicolores, digamos, para que haya equilibrio. Tienen que verificar la impresión digital, que es lo más importante. Y calculan que para noviembre podría estar terminado esto. La Corte tiene una serie de problemas, hay elecciones de BPS, elecciones de Codicen, elecciones de Asamblea Técnico Docentes, elecciones universitarias, además de OCE con APROLE. Es decir, está un poco saturada, pero probablemente para noviembre pueda terminar. Esto permite convocar hasta marzo, es difícil que se convoque en enero o febrero. Aún terminando diciembre se puede convocar a marzo, pues hasta 120 días. Abril podría ser los primeros días, pero después no, porque tenemos semana de turismo que va más o menos desde el 8, 7, 6, según qué día contemos que empieza, hasta el 17 de abril, y por lo tanto hacerla después ya es tener el fin de la campaña con turismo en el medio. Es decir, que yo considero que lo más probable es que la tengamos entre marzo y la primera semana de abril, el referéndum, ¿no? Botinelli, ¿coincidís con lo que estaban, por ejemplo, ayer? Se hablaba ahí en la sede del PIT-CNT, yo fui a ver la conferencia de prensa y todo, y los dirigentes, las dirigentes sindicales decían, bueno, hoy cambió todo, cambió el clima, aparece, digamos, un escenario totalmente nuevo en el Uruguay. Bueno, el tema es el siguiente. Disculpen que a veces uno da explicaciones un poco técnicas. En sistema político, en sistemas electorales, hay un tipo de institución que se llama elección de medio periodo. Elección de medio periodo es un acto electoral, en realidad pueden ser elecciones, pueden ser regionales, por ejemplo, acaba de haber regionales y municipales, departamentales en Francia. Ahora, a fin de octubre, son la renovación de la mitad del Congreso en Argentina. Es decir, que pueden ser plebiscitos o referéndum, como ocurrió en Italia en el diciembre del 16, y que generan impacto, aunque se eligen alcaldes, termina contándose los votos políticamente en todo el país, ganó, perdió el gobierno. Lo mismo, aparte que al gobierno argentino le sirve renovar bancas o el riesgo de perderlas, en realidad hay un primer impacto que es el político. Salió fortalecido Alberto Fernández, salió debilitado Alberto Fernández y fortalecía la oposición. Es decir, las elecciones de medio periodo, o los actos electorales, para ser más exacto, medio periodo, generan un gran impacto político. Tanto es así que el Partido Colorado en Uruguay sistemáticamente se opuso a actos electorales de medio periodo, al punto que cuando la última reforma, la del 96, se separan las elecciones departamentales, el Partido Colorado dijo sí, pero no a mitad de periodo. Por eso es que quedan tan cercas, para evitar que la elección departamental genere un efecto de medio periodo que hubiera generado si es, por ejemplo, fin de este año o el año que viene. Entonces, eso implica que hay la advertencia, el riesgo para unos, la ventaja para otros, que ese resultado no es neutro para el gobierno. No fue neutro para Luis Alberto Lacalle cuando en diciembre de 1992 pierde en forma muy contundente el referéndum por la ley de empresas públicas, que tenía como elemento simbólico ante él. Digo, no era nada simbólico, sino que el elemento central de la campaña. Fue un poco menos impactante lo de ANCAP con Jorge Valle en diciembre del 2003, porque ahí... Ya venía muy... Claro, ya venía la crisis del 2002
y además ya empezaba la campaña electoral, estaba un año en las elecciones. Entonces, bueno, que le hace una mancha más al tigre, digamos, ¿no? Entonces no tuvo tanto efecto como capaz que reforzó más todavía el golpe sobre el gobierno, pero sí el que se observa como un elemento decisivo fue el de la Ley de Empresas Públicas de diciembre del 92, y bueno, para un lado o para el otro, es decir, para que la calle Pou salga tremendamente fortalecido y su coalición multicolor, o salga golpeado. Lo que se puede decir es que estos actos electorales binarios, porque acá es para un lado y para el otro, no hay empate. Y este es un tema significativo. En las elecciones departamentales, cuando terminó todo, hicimos los cómputos, bueno, el 50% votó la coalición multicolor, el 40% votó el Frente Amplio, el 10% estuvo en voto en blanco, anulado, voto para solo alcalde, etc. Ahí sí pudo decirse fue un empate, no cambió mucho lo que había ocurrido un año antes. Pero acá gana uno o gana el otro. Y eso, para el lado que sea, genera un efecto político de potencia a uno y debilita al otro. Eso es lo que hay que tener claro. Y ahora ya creó el hecho político. Es decir, ya va a estar este referéndum a la vista y por lo tanto el Uruguay cambia mucho. Para nosotros, para mí, la izquierda, que había perdido la iniciativa, yo diría la noche del 27 de octubre, cuando perdió la mayoría parlamentaria, la recupera. Pasa a la ofensiva. Y el oficialismo, que tomó la iniciativa la noche del balotaje, la pierde esa iniciativa y pasa a la defensiva. Yo creo que este es el elemento central que ocurrió, que hay un cambio de fuerzas y de roles, además de, por supuesto, otras consecuencias. Hay leyes importantes en la discusión, por ejemplo, lo que considera debilitamiento del Banco República, el que los dineros de empresas estatales se puedan depositar en banca privada, o otro tema fuera de la ley presupuestal, como es la ley de medios, que ahora, cuando la oposición diga, si sale esto, vamos a referéndum, ya no es el que canta falta en vido, sabiendo que cada vez que canta falta el vido, después las cartas no le sirven para nada. No. Ojo que acá demostró tener cartas, entonces cuidado, como que lleva a la mayoría parlamentaria a una mayor prudencia de la que podía tener hasta ahora yo desconozco la oposición, que es legítimo, está dentro del juego democrático, porque la oposición es minoría y no puede hacer nada. Bueno, ahora demostró que si el tema es importante, puede ir al referéndum, porque ya se demostró que la firma, es decir, la convocatoria, la oposición la puede lograr, ¿no? Yo creo que este es un dato muy importante, el cambio que se produjo. En una entrevista a Caras y Caretas hace unos meses mencionó, hablando justamente de la recolección de firmas, que lo que dificultaba también el tema de la ley de urgente consideración era que no tuviese como un eje central, por ejemplo, como lo de Antel en el pasado. Llevando eso ahora a que va a haber un referéndum, la multiplicidad de temas de estos artículos que se tratan, ¿qué dificultades trae a la hora de hacer campaña justamente para que luego la gente vote por el sí? ¿Cómo juegan los medios de comunicación en eso también? ¿Y cómo puede influir a la gente que de repente no tiene conocimiento sobre todos los artículos, está indecisa? ¿Cómo se encare la campaña de cara a la votación? Bueno, acá tú planteas distintos temas, ¿no? El primero es el siguiente. Por supuesto que si la oposición o el área desafiante, llamémosle así, plantea el término un voto a favor o en contra del gobierno, se van a pegar el grito en el cielo. En Italia, el 4 de diciembre del 16, se votaba una reforma constitucional, no digo que fuera anodina, pero reducir el número de diputados y senadores en un tercio. Al final era una cosa, no, porque sí se ahorran sueldos, gastos. Y a fin de octubre, gobierno parlamentario, donde los gobiernos arriesgan más, se le ocurre al presidente del gobierno, que se sentía muy poderoso, se va a votar a favor o en contra del gobierno. Al diablo. La campaña desde fin de octubre hasta el 4 de diciembre fue estoy con el gobierno, estoy contra el gobierno. Y ahí giró toda la campaña. Yo estuve en todo el tramo final y el 4 de diciembre el 60% votó no, votó en contra del gobierno.
A las 11 de la noche se cerraron las urnas. A las 12, Matteo Renzi, que tenía hecho los 2 discursos, según el resultado, lee el discurso en que anuncia su renuncia a la presidencia del gobierno, porque había sido cascoteado. Y lo que se discutía, si en lugar de 630 diputados van a ser 400, cosa que no le cambiaba la vida demasiado a Italia, o en lugar de 315 senadores, 200. Es decir, el hecho formal, el contenido legal, no necesariamente coincide con el contenido político del acto. Hay quien dice qué barbaridad, esto afecta a la democracia. En general no diría, salvo leyes muy específicas, como la ley de caducidad, que el tema se juega en un plano completamente distinto. Tenía que ver con los hechos relacionados con derechos humanos en el régimen que acabo de terminar, estamos hablando a poquito tiempo. Salvo eso, en general es muy difícil separar de la aprobación o desaprobación de gobierno una ley específica. La ley de empresas públicas, todos los que no estaban dentro del gobierno estuvieron en contra. Ahí estuvo el Frente Amplio, en aquel momento el primer nuevo espacio encabezado por Batalla, estuvo Sanguinetti, estuvo Millor, el grupo post-pachequista, llamémosle, más de un estatista, en relación a otro pachequismo que estaba en el gobierno, que era más de concepción económicamente liberal, y los que estaban sentados en el gabinete estuvieron en favor de la ley. Es decir, el corte fue perfecto y se votó a favor y contra, y al final, cuando se discutía de Antel y se discutía de los propósitos del gobierno, ¿no? Mucho más allá de Antel, ¿no? Claro, con un gobierno muy ideológico, que tiene un plan de reformas muy fuerte, muy grande, donde la desestatización de las empresas públicas, la apertura del libre mercado en esas áreas, era un eje central del gobierno. Por lo tanto, no era que se estaba en una discusión ajena a lo que estaba en discusión. La LUC tiene demasiadas cosas, pero hay también demasiados juegos que están ocurriendo en estos últimos tiempos que nosotros tenemos alguna percepción, según los que nos transmitieron unos recolectores de firma, que fueron distintas piecitas que jugaron, donde estuvo la línea muy fuerte de ataques a la gestión que hubo en Antel, a la gestión global que ha habido en las empresas públicas de parte de los gobiernos anteriores. Muchos creen, y uno tiene una percepción, que ese doble aumento del combustible, sobre todo el último, que fue absolutamente insignificante, que no movía la aguja de nada, pero a los 22 días de un aumento se hace otro, porque en la ley de urgente consideración estaba que se iban a ajustar los combustibles con frecuencia según la paridad precio internacional. Y la palabra ajuste, más allá que no quiere decir que suban, puede decir que bajen, en la mentalidad de la gente, cuando a mí me dicen, vamos a ajustarte al precio, ay, yo me agarro, porque normalmente es para arriba y no para abajo. Entonces, ahí me parece que jugaron elementos de la política. Hay quien dice que incluso esto del BROU, el cambio de depósito, que salieron mucho los bancarios con mucha fuerza, también fue de las tantas cosas que fueron desgranando en estos días finales, digamos, en estas 2 semanas que, cuando se mira la gráfica del PIT-CNT, fue un disparador de firmas contabilizadas en esos días, ¿no? Profesor, una última, porque nos tenemos ya que ir cerrando el bloque. Capaz que te la compongo en 2, así puede ser capaz que más completo. Primero, ¿cómo se explica semejante cantidad de firmas si todas las encuestadoras le dan una tremenda popularidad al gobierno? Digo, ¿es compatible eso? Eso es una pregunta que te dejo, porque sorprende un poco. Pocas horas antes o 2 días antes había salido una encuesta de Cifra dándole, no sé, 60% de aprobación al gobierno, y simultáneamente este número de firmas que es bastante abrumador. Eso es una. Y la otra es, ¿cómo quedan los movimientos sociales también en esto? Porque han sido bastante... O sea, me cuesta creer que se siga con la línea de que el PIT-CNT es como una especie de organismo. Unas horas antes habían salido también una encuesta diciendo que el paro general del PIT-CNT no había tenido prácticamente impacto, o que había sido muy poca gente que lo había acatado, y sin embargo fue claramente dentro de las organizaciones sociales la que llevó la cabecera o el trabajo duro de recolección de firmas, y bueno, el éxito a esta altura es indiscutible en eso. Sí, lo primero es lo siguiente, las encuestas hay que leerlas completas.
o divulgarlas completas. Y lo que se ha observado, por lo menos nosotros, y hemos hecho alguna divulgación hace un tiempo, pero desde hace un año que se observa que la figura del presidente tiene un nivel alto de aprobación, que el porcentaje puede variar según la metodología que se use. Pero en materia temática hay dos temas en que el gobierno tiene una amplia aprobación, que es la forma de conducir la pandemia, con oscilaciones, pero siempre positivo, alguna extraordinaria, en julio del año pasado 83% de aprobación, después bajó, pero siempre positivo, y la seguridad pública, que ha mejorado mucho la aprobación del gobierno en esa materia. Pero nosotros registramos desde hace 12 meses, es decir, no es coyuntural, que en materia de empleo, en materia de precios, que ya la gente lo relaciona no con el índice global de precios, sino con lo que más impacta en este momento, los precios, digamos, de la canasta, los precios del consumo familiar. El tema del ingreso a los hogares, que no es solo si se ajustaron o no los salarios, independientemente del nivel de salario que está en seguro paro, tiene un recorte, y es mucha gente. Pero el que trabaja por su cuenta o complementa su empleo por su cuenta, ha tenido caídas que habrán sido muy grandes en unos y menores en otras, pero la gran mayoría perdió mucho. Entonces hay un impacto en el ingreso de los hogares y luego cómo percibe la gente la pobreza. Y estos 4 indicadores son constantemente negativos en el último año. Entonces lo que tenemos son distintos tipos de indicadores que obviamente la sociedad es una sociedad compleja, plural, esto repercute más en un segmento que en otro, pero lo que emerge aquí es que hay un segmento de la sociedad, en este momento es la tercera parte, después veremos marzo, abril, cuánto es, ya con votos contantes y sonantes, o firmas o impresiones digitales. Pero que hay un segmento de la sociedad que tiene una alta disconformidad y que en general había una actitud media de negación de la existencia de eso, ¿no? Y aquí aflora la existencia de esa disconformidad o de esa insatisfacción. La otra pregunta tú la relacionas. ¿Cómo quedaban los movimientos sociales, en particular el PIT-CNT? Bueno, yo diría que acá, primero, el Frente Amplio sigue golpeado en el sentido que ahora tiene un desafío. De aquí a marzo tiene que construir una conducción, que no es a quién se elige presidente. Las conducciones son personas con liderazgo que todas juntas armonicen y articulen. Las conducciones son más bien de hecho. Y definir una estrategia en las oscilaciones que ha tenido en materia estratégica, donde ha hecho jugadas en sentido contradictorio. El Frente Amplio tiene esa dimensión. Lo cierto es que hubo aparatos, grupos, organizaciones importantes del Frente Amplio que tuvieron un papel muy fuerte en esta recolección. Sin duda el PIT-CNT, dentro del PIT-CNT hubo algunos sindicatos que fueron muy decisivos y fuertes en la recolección de firmas. Y también fue muy importante el papel de Fugman. El papel de Fugman aparece como un elemento importante cuantitativamente en la recolección de firmas. Es decir, se juntaron muchos movimientos sociales. Yo no sé lo del paro, no vi la encuesta, no conozco cómo se hizo, no tengo cifras de otra comprobación del paro, pero son dos cosas distintas. También es verdad que los sindicatos tienen sistemáticamente una imagen negativa en la población y no coincide la imagen de los sindicatos con el poder de convocatoria de los sindicatos. Y hay que tener cuidado cuando se miran los indicadores de tener mucha pulcritud en el manejo de las cifras, salvo que no la maneje porque tiene algo en contra o algo a favor. Siempre está el que festeja porque perdió 10-1, pero hizo un gol, y está el que dice, sí, hizo 10-1, hizo 10 goles, pero le hicieron uno. Es decir, siempre hay cómo encontrar. Pero cuando se maneja con pulcritud, siempre hay lecturas un poco, digamos, diversas que hay que tener en cuenta. Lo que tú preguntabas, ¿salen fortalecidas? Creo que sí. Todas las organizaciones sociales, incluso las que son cuantitativamente de menor peso, pero que sí
Ojo, acá hay organizaciones que pueden tener peso numérico bajo y alto poder de convocatoria. Hemos hablado de colectivos de derechos humanos, de diversidad, de género, que cuando han convocado a marchas o eso, tienen un poder de convocatoria mucho mayor a lo que se puede decir lo que está afiliado a las instituciones. Entonces, acá se mezclaron muchas cosas. Pero los colectivos sociales en conjunto, que sí entran en el concepto de izquierda, por eso yo trato de hablar más de la izquierda que del Frente Amplio en relación a esta primera etapa del referéndum, han salido fortalecidos. En el plano político partidario, en el plano social clásico, que digamos es el sindical o cooperativo de vivienda, o el social más de nueva agenda, que también tuvo su peso en esta recolección de firmas o impugnación de la ley de urgente consideración. Muchas gracias, profesor Óscar Botinelli. Muchas gracias, Sofía Pinto, Román. Gracias a todas y todas los que nos están mirando. Sigan poniendo el hashtag de Legítima Defensa. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Legítima Defensa.